Saludos suscriptores, ¿cómo está? Espero que bien, bastante bien. Hoy hablaré sobre un personaje de universo de DC. Que nadie ha escuchado. No tiene tanta importancia o que es poco conocido. Sin más que decir, comencemos. Historia y habilidades, curiosidades de Lincoln March / Thomas Wayne Jr., el hermano perdido de Batman. Origen. En una historia relatada por Lincoln March a Bruce Wayne, los padres de Lincoln murieron en un accidente automovilístico en su niñez. No recuerda las caras de sus padres, solo el broche que llevaba su madre el día del accidente, que los mató a ambos. Lincoln hizo este broche para su madre en la escuela de cerámica. Era un corazón pequeño, un lado era más grande que el otro lado. Después de su muerte, Lincoln era un niño sin esperanza. Después de la escuela, fue a la universidad y Gotham City lo salvó. Más tarde se reveló que la historia de Lincoln para Bruce no era real. En realidad, Lincoln fue miembro de la Corte de los Búhos, y antiguo residente de Willowwood Home for Children, ya que nació herido debido a un accidente automovilístico causado por la Corte de los Búhos, y fue colocado allí por sus padres. Él afirma que son Thomas y Martha Wayne, lo que lo convierte en el hermano menor de Bruce. Obtuvo el alias Lincoln March basado en la esquina de Lincoln y March, donde Martha Wayne estuvo involucrada en un accidente automovilístico mientras estaba embarazada de él. El ataque. Bruce tiene que asistir a una reunión en Empresas Wayne. Aquí lo estaba esperando Lincoln March. Ven y a buscar el voto de Bruce, contándole que es su amigo y que está interesado en su proyecto. Además, Lincoln le cuenta que él también perdió a sus padres y que fue en un accidente automovilístico, solo tenía presente el broche de corazón que su madre llevaba en su vestido. Lincoln, asustado, le señala a Bruce que algo antiguo ha regresado, algo oscuro y malvado. Antes de que Bruce dijera algo, los guardias de seguridad caen muertos, y en medio del salón aparece un hombre vestido de negro y un traje parecido al de un búho. Este le lanza una daga a Lincoln, dejándolo muy dañado. Bruce lo ataca con cautelosamente, para que nadie se dé cuenta que es un experto en combate. No obstante, el asesino es muy hábil y los ataques que le proporcionaban no le causaban nada. Bruce lo intenta ahogar, entonces el asesino le dice: Bruce Wayne, la Corte de los Búhos te ha sentenciado a morir. Ambos caen por la ventana desde el último piso. Bruce logra sostenerse de una gárgola, sin embargo el asesino se estrella contra el suelo. Una ambulancia se lleva su cuerpo, pero este se levanta, mata a los paramédicos y se escapa en la ambulancia. Investigando la Corte de los Búhos. Batman pasó días interrogando a las pandillas que controlan los subterráneos de Gotham, pero ninguna conoce al asesino. Fue un misterio saber cómo entró al edificio. Bruce visita a Lincoln en el hospital. Este le cuenta los rumores que ha escuchado sobre la Corte de los Búhos. Bruce aún no cree que exista una organización secreta que haya gobernado Gótica durante todos estos años. Mientras Batman recorre la ciudad por las alturas, Alfred le recuerda la historia de su tatarabuelo, Alan. Este, obsesionado por los búhos, había desaparecido misteriosamente. Batman visita los edificios que construyó Alan. En cada uno de ellos descubre que en el 13º piso existe armamento e indumentaria que tienen relación con los búhos. En el último de los edificios encuentra una foto de una supuesta organización. En un descuido, el murciélago pisa una trampa y el edificio explota. Sin embargo, Batman logra escapar. Cayendo en la locura. Dick Grayson llega a la Baticueva para aconsejarle a Bruce que descanse, pero este está enfurecido en encontrar respuestas lo antes posible. Luego de analizar los huesos de Alan Wayne, descubre que estos tienen signos de cortadas. Antes de que Dick se marche, Bruce le cuenta por qué cree que la Corte de los Búhos existe. Cuando era niño, después de perder a sus padres, se obsesionó con que la muerte de ellos fue por causa de un complot. Descubrió un nido de búhos en su mansión y por esto se puso a investigar la leyenda, la de la Corte de los Búhos. Siguió todas las pistas, finalmente estas lo llevaron a una mansión abandonada, pero no encontró nada. Se quedó atrapado y al salir quedó en shock, siendo hospitalizado. Todos estos años le ha seguido la pista a ese lugar y nunca ha encontrado nada sospechoso. Batman desciende a la oscuridad y busca algo que le pareció sospechoso sobre el cuerpo de Alan. Algo lo está acechando. Cuando está desprevenido, el asesino aparece y lo ataca y lo lanza a un extraño lugar donde hay una gran pantalla. Dice: Bienvenido al laberinto, Batman. Durante 8 días que Batman no aparece por las calles, toda la Batifamilia lo busca. El murciélago ha estado merodeando por la oscuridad del laberinto. En una de las salas hay un búho gigante con agua.
Bruce, sabiendo que no es seguro tomar esa agua, no se resiste y lo hace. Pasillo tras pasillo, ve imágenes de las personas que alguna vez pasaron por el laberinto y enloquecieron. En otra habitación, ve ataúdes con fotos de niños y uno de ellos abierto. Batman ve visiones retorcidas, cree ver a sus padres desplomándose en sus brazos. El asesino vuelve a aparecer y lo apuñala por la espalda. Las luces se encienden y se ve la corte diciendo tortura. Todos bajan a atacarlo, Bruce piensa que va a morir. Pero se alza y acaba con todos, incluyendo el asesino, va a la Baticueva. Bruce investiga el cuerpo del asesino. La irrupción y el descubrimiento. Dick llega para saber cómo está su mentor, este le cuenta que el asesino es su tatarabuelo. Dick, enojado, le dice que como le sigue ocultado información, si él no hubiera venido, probablemente nunca se enteraría. Batman lo golpea y le saca un diente, bajo el cual se puede ver el símbolo de un búho, hacía tiempo que la corte lo había elegido para ser el asesino, pero Bruce sin saberlo lo salvó. Dick abandona el lugar diciéndole que ellos no son Gotham, pero tú tampoco lo eres. Los Talons, los asesinos, están listos para tomarse la ciudad. Muchos Talons irrumpen en la mansión y luego en la Baticueva donde los detiene con el centavo gigante, con una gran armadura y bajando la temperatura. Los candidatos están en la lista de blancos de la corte, Alfred contacta a la Batifamilia para que detengan a todos los asesinos. Batman, sin su armadura especial, se dirige al centro de la ciudad para acabar de una vez con todo. Batman va a la oficina de Lincoln March para salvarlo, pero llegó muy tarde, ya estaba muerto y con su último suspiro le dice a Batman que le diga a Bruce Wayne que luche contra ellos. Tras seguir una serie de pistas, Batman concluye que en el único lugar en donde se pueden esconder es en la vieja mansión ya mencionada. Sin embargo, ve que todos los de la corte están muertos, se pregunta quién. Al paso de los días, sin pistas, sigue con sus negocios, al observar un broche de corazón en el vestido de su madre en una foto. Batman va corriendo a la morgue a donde está el cuerpo de Lincoln, pero encuentra una nota: sígueme al agujero de conejo. La revelación. Va a un hospital abandonado que trataba niños con problemas cognitivos y mentales, para encontrar al hombre responsable de todo esto. Recuerda que cuando tenía 3 años su madre estaba embarazada de un niño y ellos tuvieron un accidente automovilístico, adelantado el parto. Entonces aparece Lincoln March, quien se hace llamar ese hijo perdido, Thomas Wayne Jr. Dice que el parto prematuro lo hizo crecer con una discapacidad mental, era un loco, el cual los Wayne querían ocultar. Su madre lo visitaba todas las noches, el hospital cayó en quiebra y la corte de los búhos rescató al pequeño. Esta le contó la verdad y planearon ponerlo en la política, él mató a la corte. Con un traje de batalla, enfrenta a su hermano, luego de muchos golpes, Thomas activa sus aeropropulsores y surca los cielos con Batman colgado de su brazo. La batalla y la reflexión. Alcanzan un avión y suelta a Batman para que una turbina lo succione. Pero, el murciélago habían logrado ponerle un explosivo en la espalda de Thomas y este explota. Bruce logra salir pero se cae y se precipita al suelo, con una cuerda se agarra de un edificio en construcción, el cual detiene su caída. Este le significaba a Bruce y Lincoln el progreso de Gotham, ambos condenados porque habían explosivos en todas las columnas del edificio y piensa quedarse ahí sostenido a Batman mientras ambos mueren. Inicia la explosión, Bruce golpea en los ojos a Thomas y escapa, todo se desploma. Tras una gran investigación, se descubre que no hubo muertes. Por el momento Bruce se mantiene tranquilo, aún así con todos los cabos sueltos sin resolver. De vuelta en su mansión le dice a Dick que va a seguir con el proyecto para modernizar Gotham. Y le confiesa a que nunca lo salvó de ser un asesino, sino que él lo salvó a él. Reflexiona si en realidad March era su hermano o no, una prueba de ADN no se podía realizar. El regreso. Lincoln March ha regresado y tiene a Batman atrapado y al final de su cuerda. Después de arrebatar el plan a Clue Master, está listo para acabar con el héroe. Mientras tanto, el resto de los héroes todavía luchan por evitar que Gotham se desmorone a su alrededor. Lincoln March activa su jetpack y surca los cielos con un dañado Bruce Wayne. Mientras, March afirma ser un don nadie, que no tiene una identidad, no tiene ningún apodo cursi o algún tipo de séquito colorido, dice: soy totalmente nada, tú me hiciste eso, le dice a Bruce. Lincoln desea devolverle el favor. Es cuando Bruce lo ataca y le rompe sus aeropropulsores, March pierde el control y se estrellan en la pantalla que usaba el Acertijo en Año Cero.
Lincoln pensaba, aunque no estaba planeado, que era el lugar perfecto para matar a Bruce. Este se levanta y lo golpea con un martillo grande, pero Lincoln logra detener el ataque y le dispara un rayo de energía. Bruce lo golpea con la puerta de un auto. Marge lo agarra del cuello y afirma que toda la ciudad sabrá su identidad. Es cuando Jim Gordon le habla a la ciudad. Dice: soy un antiguo comisionado de policía, Jim Gordon, transmitiendo a cada esquina de Gotham. Sé que tienen miedo en este momento. Sé que están más asustados de lo que algunas veces estaban. Tal vez ese miedo los ha llevado a hacer cosas que no harían, tal vez los ha llevado a esconderse en algún rincón oscuro. No los culpo. Todos hemos sentido ese miedo. Todos hemos sentido esa desesperanza. Esta ciudad puede arrebatarnos mucho, nos prueba una y otra vez, pero esto es Gotham City, esta es nuestra ciudad. Y cuando se desata el infierno, no huimos y ni nos escondemos, sino que defendemos. Y hay un símbolo que todos sabemos que representa lo que podemos hacer. El escape. La lucha continúa y todo Gotham llega al sitio del combate. Lincoln no puede creerlo. Bruce le rompe la máscara a Marge, pero no le importa, solo lo golpea en la cara. Le lanzan una pintura a Lincoln y lo golpean. Es cuando todos los que defendían a Gotham llegan. Gordon planea dispararle a Marge, sin embargo este lanza un explosivo y se escapa por los túneles. Bruce desea bajar a buscarlo, pero Gordon no le permite y menciona que la ciudad está bajo control y Batman salvó el día. Como siempre lo hace y como siempre lo hará. Congelamiento. Pasado un tiempo, Lincoln despierta amarrado en un lugar oscuro, se pregunta dónde está, le responden que no se puede escapar de ellos, en su ciudad. Marge ya sabe quiénes son, la corte de los búhos. Esta dice: mataste a nuestros líderes. Robaste nuestro dinero. Te llevaste nuestra fórmula de resucitación para ti mismo, y luego intentaste destruir nuestro nido. Tenías tantas expectativas contigo, muchacho. ¿Sabes lo que dicen? Tengan cuidado con la corte de los búhos, que vigila todo el tiempo. La corte comienza el proceso de congelamiento. Lo único que Lincoln dice es: ¡no! La corte piensa que Marge le será útil en 1 o 2 décadas más, luego de que haya aprendido su lección. Habilidades. En cuanto a sus atributos, Lincoln Marge es extremadamente inteligente, y tiene una gran fortuna. Él ha luchado contra Batman y lo igualó en combate, y llega a superar a Bruce en casi todas las categorías físicas. Entonces sus habilidades o atributos principales son: experto combatiente cuerpo a cuerpo. Uso profesional de armas punzantes. Gran intelecto. Gran escapista. Amplio conocimiento en ciencias políticas. Experto engañando. Poderes. Lincoln Marge tiene un traje especialmente diseñado que mejora la resistencia, la durabilidad y brinda capacidades de vuelo. Se regenera completamente de las lesiones a un ritmo acelerado y esto lo hace casi inmortal. Esto gracias al suero talón, le otorga una velocidad y fuerza sobrehumana y, como dije, un rápido factor de curación. Sin embargo, Lincoln es una persona normal, sin poderes, solo con grandes habilidades que luego pasaré a explicar. Los poderes se los otorga a su traje. Apariencia física. Lincoln Marge lleva un traje especial, muy parecido al de Iron Man en vuelo en el momento que combate. Sin embargo, cuando no lo está haciendo ocupa un traje o terno elegante. Esa armadura es la un de talón. Él usa el atuendo de lo que iba a ser el del talón en el siglo XXI, equipado de manera similar al traje de batalla. Tiene un cable de agarre y un jetpack, al igual que una mascarilla plegable similar a la de los miembros de la corte de búhos. Esta máscara es bastante frágil, puede romperse completamente con un auricular de otra persona, incluso si esa persona es extremadamente débil, va a encontrar que el hecho de estar de pie es difícil, y tiene la capacidad de ocultar la identidad de uno. Además tiene cañones que probablemente están basados en energía en los brazos. También puede mover un explosivo a la mano del usuario sin necesidad de tocarlo, un mecanismo complejo, y una línea de explosivos capaces de derribar un edificio y con una gran cantidad de humo para usarlo en escapes. Además, el traje viene equipado con cuchillas y dagas en la muñeca. A esto se le agrega proyección de energía, vuelo, durabilidad sobrehumana, fuerza sobrehumana. Curiosidades. Los creadores nunca confirmado si Lincoln Marge es el hermano de Bruce Wayne. O si era una mentira creado por la corte de los búhos. Cuando Bruce Wayne estaba fuera de la ciudad gótica entrenando para ser el Batman.
la corte de los búhos ya estaba entrenando a Lincoln March para asesinar a Bruce Wayne para que tome su lugar en la compañía Wayne. Parece que este personaje está conectado con dos eventos de las historias de Batman como Nuevo 52 Muerte de la Familia y unas de las historias de Noches Oscuras Metal. El Batman que ríe masacró la corte de los búhos y curiosamente Lincoln March estaba durmiendo. Los imbéciles de la corte no utilizaron a Lincoln March para asesinar al Batman que ríe. En la guerra de petirrojos el Joker irrumpe en la tumba de los indignos en donde descansa Lincoln March. El Joker manipula a March para asesinar a Batman. No hay muchos detalles sobre Thomas Wayne Jr., solamente supuesta conexión con los Waynes. Atención, estos son los cómics en donde aparecen Lincoln March y los Talón. Mejores historias. A continuación le recomendaré los principales cómics de Lincoln March, solo mencionaré dos, debido a que no es un personaje que lo han explotado demasiado, ahora procederé a nombrarlos. Batman, The Court of Owls. Esta es una de las historias en la que me basé para realizar este video. Habla, principalmente sobre la leyenda de la corte de los búhos y cómo ésta controla la ciudad desde las sombras. Aquí es donde Bruce conoce a Lincoln March, que en ese entonces era un candidato a alcalde. En este cómic ocurre la conocida Noche de los Búhos, donde muchos Talons infestan las calles de Gotham. Además nos explican un poco de los orígenes de Lincoln y cómo este combate contra Batman. Podemos ver las habilidades de combate de Lincoln, cómo este engaña a Batman y cómo envenena a la corte de los búhos. Aquí Thomas Wayne Jr. realiza su primera aparición. En esta historieta, Bruce aprende algo muy importante, que él no es Gotham, la corte tampoco lo es, Gotham es la gente, a Bruce le significa más que una victoria. Se los recomiendo a todos, es ideal para empezar a conocer a Lincoln March y la corte de los búhos. Batman Eternal. Este es un cómic sumamente conocido del Caballero de la Noche. Bueno, les recomiendo todos los números, pero en los que aparece y es relevante Lincoln March son en el penúltimo y el último, o sea es 51 y el 52. En estos números tal vez la historia se te haga un poco compleja, por eso es mejor que los leas todos. La idea principal de esta historia consiste en el conflicto entre Batman y Lincoln March, que se entremezcla con otros personajes relacionados con el caos que está experimentando Gotham. También me basé en estos números, sin embargo solo incorporé las partes en donde Lincoln era protagonista o aparecía. Como dije, les recomiendo este cómic, a mí no me encantó, pero es una buena forma de conocer la psicología del personaje y su reencuentro con la corte. Lo que no me agrada es que Lincoln pierda, luego de que tuviera la oportunidad de matar a Bruce, ya que estaba destrozado. ¿Qué opinan sobre este personaje? Me gustaría saber debajo en los comentarios. Gracias por ver este video, me despido.